Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios, nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Detrás del trono del crisantemo, el más antiguo del mundo, se esconde una historia no contada. Una historia donde los emperadores, considerados descendientes de los dioses, eran a menudo meros peones en un juego de poder magistralmente dirigido desde las sombras. Hoy no hablaremos de samuráis ni de shogunes, sino de las mujeres, emperatrices, consortes y princesas, que atrapadas en una jaula de seda y protocolo, aprendieron a gobernar. Ellas convirtieron a los hombres más poderosos del imperio en simples figuras decorativas, pagando a menudo un precio personal devastador. Esta es su historia, en los albores del tiempo, antes de que la historia de Japón se escribiera con tinta. Fue grabada en el firmamento por los dioses. El panteón sintoísta, poblado por innumerables kami, era un reflejo del mundo natural, tempestuoso, impredecible y vibrante. De este cosmos primigenio, emergieron dos deidades principales, Izanagi e Izanami, quienes dieron a luz a las islas de Japón y a muchos de los dioses. Pero fue de un acto de purificación que nació la figura más luminosa y central de la cosmogonía japonesa, Amaterasu o Mikami, la gran diosa que brilla en los cielos. Nacida del ojo izquierdo de su padre Izanagi, Amaterasu fue designada para gobernar el plano celestial, convirtiéndose en la personificación del sol, el orden y la vida misma. Su autoridad, sin embargo, fue desafiada por su hermano menor, Susanoo no Mikoto, el dios de las tormentas y el mar. En un arrebato de furia destructiva, Susanoo profanó los campos de arroz celestiales de Amaterasu y aterrorizó a sus doncellas. Herida y temerosa, Amaterasu tomó una decisión que tendría consecuencias cósmicas. Se retiró a la cueva de roca celestial, sellando la entrada y sumiendo al universo en una oscuridad absoluta. El mundo se marchitó, los cultivos murieron, y los espíritus malignos camparon a sus anchas. Los dioses, desesperados, idearon un plan para atraerla. Colocaron un espejo frente a la cueva y comenzaron una celebración ruidosa y alegre. Intrigada por el alboroto, Amaterasu se asomó y vio su propio reflejo deslumbrante, confundiéndolo con una deidad aún más brillante. En ese instante, los dioses la sacaron de la cueva, restaurando la luz y el orden en el universo. Este mito fundamental no solo explica el origen del sol, sino que establece un precedente crucial. El poder supremo, la fuente de toda vida y legitimidad, emana de una figura femenina. La línea imperial de Japón, la más antigua del mundo, reclama descendencia directa de esta poderosa diosa del sol, otorgando a sus emperadores un mandato divino que, irónicamente, tiene su origen en el poder y la voluntad de una mujer. Dejamos atrás el reino del mito para adentrarnos en los anales de la historia, donde el poder femenino divino del sol encuentra su primera encarnación terrenal. A finales del siglo VI, Japón era una nación en plena transformación, un mosaico de clanes poderosos que luchaban por la supremacía bajo un trono imperial aún frágil. En este escenario turbulento, en el año 592, el emperador Sushun fue asesinado, un acto brutal que sumió a la corte en una crisis de sucesión. La solución no provino de un guerrero o un príncipe ambicioso, sino de su media hermana, la princesa Nukatabe. Ascendiendo al trono del crisantemo como la emperatriz Suiko, se convirtió en la primera mujer en la historia japonesa registrada en ostentar el título de monarca reinante. Su ascenso no fue un mero acto simbólico. Suiko,
una mujer de notable inteligencia y voluntad férrea, no estaba destinada a ser una figura decorativa. Con plena conciencia de los peligros que la rodeaban, nombró a su sobrino, el brillante príncipe Shotoku, como su regente. Juntos formaron una de las alianzas políticas más efectivas de la historia de Japón. Durante sus 35 años de reinado, Suiko y Shotoku sentaron las bases del Estado japonés centralizado. Supervisaron la redacción de la Constitución de los 17 artículos, un código moral y político que enfatizaba la armonía y la obediencia a la autoridad imperial. Promovieron activamente el budismo, no solo como una fe, sino como una fuerza cultural y política unificadora, ordenando la construcción de templos icónicos como Horyūji. Bajo su gobierno, se estableció el sistema de rangos de la corte, organizando a la nobleza en una jerarquía clara. La emperatriz Suiko no fue una gobernante pasiva. Fue la autoridad estabilizadora que permitió que las reformas de Shotoku echaran raíces. Su reinado demostró que una mujer podía gobernar con eficacia, sabiduría y visión de futuro, estableciendo un precedente histórico que, aunque raramente seguido, nunca sería olvidado. Tras el precedente sentado por la emperatriz Suiko, el poder imperial comenzó a consolidarse. Sin embargo, una nueva fuerza estaba surgiendo, una que no buscaba ocupar el trono directamente, sino controlarlo desde las sombras. Era el clan Fujiwara, una familia aristocrática cuyo genio político redefiniría la naturaleza del poder en Japón durante casi 300 años. Su estrategia era tan simple como brillante: la política del matrimonio. Los Fujiwara no aspiraban a ser emperadores, aspiraban a ser los abuelos de los emperadores. A lo largo de generaciones, perfeccionaron un sistema para asegurar que sus hijas se casaran con los emperadores y príncipes herederos. Estas mujeres no eran peones pasivos, eran el eje de la estrategia del clan. Desde su nacimiento, las hijas Fujiwara eran educadas en la caligrafía, la música, la poesía y, sobre todo, en el sutil arte de la intriga cortesana. Su deber no era solo dar a luz a un heredero varón, sino asegurar la lealtad de ese futuro emperador a su familia materna. Una vez que una consorte Fujiwara daba a luz a un príncipe, el clan se movía rápidamente. A menudo el emperador reinante era presionado para que abdicara prematuramente en favor de su hijo pequeño. En ese momento, el patriarca Fujiwara, ahora abuelo del nuevo emperador niño, era nombrado regente, ya fuera como Sessho para un monarca menor de edad, o como Kanpaku para un adulto. Este sistema convirtió al emperador en una figura ceremonial, un sacerdote supremo confinado a los confines del palacio, mientras que el poder real y administrativo residía firmemente en manos del regente Fujiwara. Las mujeres del clan eran las incubadoras de este poder. Sus vientres y sus salones privados se convirtieron en el verdadero campo de batalla político de la nación. A través de ellas, el clan Fujiwara no solo gobernaba Japón, sino que definía su cultura, su arte y su destino, convirtiendo al trono del crisantemo en la joya más preciada de su propia corona familiar. Bienvenidos a la corte de Heian, el apogeo del dominio Fujiwara. Durante este período, desde finales del siglo VIII hasta el siglo XII, la capital, hoy Kioto, se convirtió en un universo cerrado de una belleza y un refinamiento incomparables. Era un mundo dictado por un protocolo asfixiante, donde el corte de una manga o la elección de un papel para un poema podían determinar el ascenso o la caída de una persona. En el centro de este universo se encontraba el emperador, una figura divina pero impotente, a menudo un niño que ascendía al trono antes de comprender su significado. Su vida transcurría en el dairi,
el recinto residencial imperial, un laberinto de pabellones conectados por pasillos de madera. Su existencia estaba dictada por el ritual, un ciclo interminable de ceremonias religiosas y obligaciones simbólicas. El poder real no se encontraba en la sala del trono, sino en los aposentos de las mujeres, detrás de los sudare, los biombos de seda y bambú, que separaban los sexos y ocultaban a las damas de la corte de la vista de los hombres. La emperatriz, casi siempre una hija del clan Fujiwara, era la figura central de este mundo interior. Como madre del futuro emperador, su influencia era inmensa. Controlaba el acceso a su hijo, gestionaba un vasto personal de damas de compañía y eunucos, y presidía un salón literario y artístico que era el epicentro cultural de la nación. Fue en este entorno femenino donde floreció una de las mayores épocas de la literatura japonesa. Mujeres como Murasaki Shikibu, al servicio de la emperatriz Shoshi, escribieron obras maestras como la novela de Genji, ofreciendo una visión sin precedentes de las complejidades de la vida cortesana. Estas damas, educadas e influyentes, actuaban como los ojos y oídos de la emperatriz. A través de ellas se transmitían mensajes, se forjaban alianzas y se desmantelaban conspiraciones. El emperador realizaba los ritos que aseguraban la armonía entre el cielo y la tierra, pero eran las mujeres detrás del biombo de seda quienes manejaban los hilos del poder terrenal, gobernando el imperio a través de la influencia, la cultura y la sutil manipulación. El siglo VIII japonés fue testigo de una de las figuras femeninas más poderosas y controvertidas de su historia, la emperatriz Koken. Su primer reinado comenzó en el año 749, sucediendo a su padre, el emperador Shomu. Desde el inicio, demostró una capacidad de gobierno formidable, promoviendo activamente el budismo como una fuerza unificadora y supervisando la construcción de grandes templos. Sin embargo, su poder no era absoluto. La corte de Nara era un hervidero de intrigas, dominado por la creciente influencia del clan Fujiwara, que veía con recelo a una mujer en el trono del crisantemo. La emperatriz Koken, sintiendo la presión política y lidiando con problemas de salud, abdicó en 758 a favor del príncipe Oi, quien se convirtió en el emperador Junin. Pero su retiro fue solo una maniobra estratégica. Detrás del trono, su influencia permanecía intacta. Su vida daría un giro radical al conocer al carismático monje budista Dokyo. Curada por él de una enfermedad, Koken desarrolló una profunda confianza y afecto, nombrándolo su consejero más cercano. Esta relación escandalizó a la aristocracia. En 764, acusando al emperador Junin y a su principal consejero Fujiwara de conspirar contra ella, la exemperatriz Koken aplastó a sus oponentes, depuso al emperador y ascendió al trono por segunda vez, ahora bajo el nombre de emperatriz Shotoku. Su segundo reinado estuvo marcado por el poder casi ilimitado de Dokyo, a quien otorgó títulos sin precedentes. La tensión alcanzó su punto álgido cuando un oráculo pareció nombrar a Dokyo como el próximo emperador, una amenaza directa a la línea de sangre imperial. La muerte de Shotoku, en 770 sin un heredero designado, puso fin a la crisis, pero el escándalo fue tan profundo que la élite japonesa lo usaría durante siglos como justificación para prohibir que las mujeres volvieran a ocupar el trono imperial. Con el traslado de la capital a Heian-kyo, la actual Kioto, en 794, se inició un nuevo capítulo para la corte imperial. Fue una era de refinamiento cultural sin precedentes, pero también el comienzo de la marginación sistemática del poder del emperador.
El arquitecto de este cambio fue el clan Fujiwara. Su estrategia era sutil pero imparable: el control a través del matrimonio. Durante generaciones, los líderes Fujiwara se aseguraron de que sus hijas se casaran con los emperadores. En cuanto una de estas mujeres daba a luz a un heredero varón, su padre Fujiwara era nombrado regente del niño emperador. Incluso cuando el emperador alcanzaba la mayoría de edad, el regente simplemente cambiaba su título a Kanpaku, continuando con el control efectivo del gobierno. El emperador se convirtió en una figura divina, un sumo sacerdote del sintoísmo atrapado en una red interminable de rituales y ceremonias. Su vida estaba completamente dictada por el protocolo. Cada movimiento, cada comida, cada prenda de vestir estaba sujeta a reglas estrictas, aislándolo del mundo real y de la administración del Estado. Las emperatrices y consortes, las propias hijas Fujiwara, eran las guardianas de esta jaula dorada. Criadas para ser peones en el juego de poder de su familia, su deber era asegurar la lealtad del emperador y la producción de herederos. Su mundo era el palacio interior, un laberinto de pabellones donde la poesía, la caligrafía y la intriga eran las principales ocupaciones. Aunque algunas, como la brillante autora Murasaki Shikibu, encontraron una vía de escape en el arte, la mayoría vivía una existencia de espléndido aislamiento. Eran el instrumento y el símbolo del poder de su clan, un poder que había vaciado por completo la autoridad del trono del crisantemo, dejando solo un símbolo sagrado, pero impotente. El delicado equilibrio de la corte Heian se hizo añicos con el ascenso de la clase guerrera, los samuráis. A finales del siglo XII, tras las devastadoras guerras Genpei, el poder real ya no residía en los rituales de Kioto, sino en la fuerza militar del clan Minamoto, que estableció el primer shogunato en Kamakura. Para el emperador y las mujeres de la corte imperial, este fue un cambio cataclísmico. De ser el centro de un universo político, aunque fuera simbólico, pasaron a ser una reliquia del pasado, mantenida por su legitimidad divina, pero despojada de toda autoridad terrenal. El shogun, el comandante militar, era el verdadero gobernante de Japón. La corte imperial se empobreció. Los ingresos de las provincias, que antes fluían hacia Kioto, ahora eran controlados por el shogunato y sus vasallos. Las emperatrices y damas de la corte, descendientes de las figuras más poderosas del país, a menudo vivían en una pobreza digna, luchando por mantener las apariencias y los complejos rituales que eran su única razón de ser. Su poder se había evaporado. Ya no podían influir en la política a través de sus familias, pues sus familias también habían sido suplantadas. Su papel se redujo a ser las custodias de una tradición cultural cada vez más irrelevante para los hombres que gobernaban con la espada. Hubo intentos de restaurar el poder imperial, como el del emperador Go-Daigo en el siglo XIV, pero fueron efímeros y terminaron en un mayor debilitamiento de la corte. Para las mujeres imperiales, la tragedia ya no era la intriga palaciega, sino la impotencia frente a un mundo que las había dejado atrás. Eran los fantasmas de un poder perdido, presidiendo una corte ceremonial mientras el destino de Japón se decidía en castillos y campos de batalla lejanos, por hombres que apenas les rendían un respeto nominal. Mientras el emperador y su corte languidecían en Kioto, un nuevo y formidable centro de poder femenino surgió en el corazón del gobierno militar, el Uku, los aposentos de las mujeres del castillo de Edo, sede del shogunato Tokugawa. Lejos de ser un simple harén, el Uku era una compleja y masiva institución política que albergaba a miles de mujeres, desde la esposa principal del shogun y sus concubinas,
hasta una vasta burocracia de damas de compañía, sirvientas y funcionarias. Oficialmente, era un mundo aislado y subordinado al shogun. En la práctica, era un nido de poder e intriga que podía determinar el curso del shogunato. La mujer de más alto rango, a menudo la madre del shogun o su esposa principal, ejercía una autoridad inmensa. Controlaba el acceso al shogun, influía en el nombramiento de funcionarios y, lo más importante, desempeñaba un papel crucial en la política de sucesión. Con un shogun débil o indeciso, las facciones dentro del uku, lideradas por mujeres ambiciosas, competían ferozmente para colocar a su candidato preferido como heredero. Estas mujeres, maestras de la red de información y el espionaje interno, formaban alianzas con los señores feudales y altos funcionarios del gobierno exterior, tejiendo una red de influencia que se extendía por todo Japón. Figuras como Kasuga no Subone, la nodriza del shogun Iemitsu, se convirtieron en auténticas eminencias grises, cuyo poder superaba al de muchos hombres en el gobierno. El uku era una sociedad matriarcal dentro de un estado patriarcal. Mientras los samuráis gobernaban el país con la katana, las mujeres del uku gobernaban al gobernante con susurros, alianzas y una astucia política implacable, convirtiendo al hombre más poderoso de Japón, el shogun, en una pieza más de su complejo tablero de ajedrez. Con el ascenso de los shogunatos, el poder real se desplazó de Kioto a Kamakura y luego a Edo. Para las mujeres de la corte imperial, esta nueva realidad transformó su existencia en una jaula dorada de sacrificios perpetuos. Su valor ya no residía en su influencia política directa, sino en su capacidad para servir como peones en un tablero de ajedrez controlado por guerreros. El deber primordial era producir un heredero varón, un sucesor que garantizara la continuidad de una línea de sangre divina, aunque su poder fuera meramente simbólico. Esta presión era inmensa y definía cada aspecto de sus vidas. Los matrimonios no eran uniones de afecto, sino transacciones estratégicas. Las princesas imperiales eran entregadas a los clanes más poderosos, como los Fujiwara o incluso a los propios shogunes, para cimentar alianzas frágiles y apaciguar a los gobernantes militares. El amor, la ambición personal o cualquier deseo propio eran lujos impensables, considerados una traición al linaje. La vida dentro del kokyo, el palacio interior, estaba regida por un protocolo asfixiante. Cada gesto, cada palabra, cada prenda era observada y juzgada. La soledad era una compañera constante, aisladas del mundo exterior y rodeadas de damas de compañía que a menudo actuaban como espías para sus familias. Las tragedias personales se sucedían en silencio. La incapacidad de concebir un heredero podía llevar al ostracismo y a la introducción de consortes secundarias, una humillación pública y dolorosa. La muerte de un hijo era una catástrofe dinástica antes que una pérdida personal. Estas mujeres, educadas y refinadas, se veían reducidas a su función biológica, un útero sagrado al servicio del Estado. Su sacrificio silencioso, su dolor oculto tras capas de seda y poesía, fue el cimiento sobre el que se mantuvo la ilusión de la soberanía imperial durante siglos de gobierno militar. La llegada del shogunato Tokugawa en el siglo XVII consolidó un orden que duraría más de 250 años. Para la corte imperial en Kioto, esto significó la culminación de su marginación política. El emperador descendiente de la diosa Amaterasu fue elevado a una posición de divinidad intocable, pero completamente despojado de poder terrenal. En este nuevo paradigma, las mujeres imperiales vieron su rol redefinido una vez más. Ya no eran ni siquiera peones en un juego de poder. Se convirtieron en símbolos vivientes,
custodias de una tradición milenaria que el shogunato utilizaba para legitimar su propio gobierno. La vida en el palacio se convirtió en un teatro de rituales inmutables. Las emperatrices y consortes dedicaban sus días a ceremonias religiosas, prácticas caligráficas y la composición de poesía, actividades que reforzaban el estatus cultural y espiritual de la corte, pero que las mantenían alejadas de cualquier asunto mundano. Su influencia se limitaba al ámbito estético y ceremonial. Un ejemplo claro fue la emperatriz Meisho, una de las pocas soberanas reinantes de Japón, que ascendió al trono en 1629. A pesar de su título, su reinado fue una formalidad. Las decisiones reales eran tomadas por el shogun Tokugawa Iemitsu, y su papel se redujo a aprobar documentos y presidir ceremonias. Su abdicación, planificada por el shogunato, demostró que incluso una emperatriz en el trono era una figura decorativa. Los matrimonios se volvieron aún más simbólicos, como el de la princesa Kazu no Miya con el shogun Iemochi en el siglo XIX. Un último y desesperado intento de unir a la corte y al shogunato frente a la creciente amenaza occidental. Estas mujeres eran la personificación de la pureza y la tradición, un tesoro nacional guardado bajo llave en Kioto, mientras el mundo real, con sus guerras y su política, se desarrollaba muy lejos de sus muros de papel y seda. La restauración Meiji, de 1868, fue un terremoto que sacudió los cimientos de Japón. El shogunato cayó y el emperador Meiji fue restaurado como el centro del poder político y nacional. Este cambio drástico exigió una nueva imagen para la monarquía, una que pudiera representar a un Japón moderno y abierto al mundo. En el centro de esta transformación se encontraba la emperatriz Haruko, conocida póstumamente como Shoken. Su vida personificó la transición de una figura aislada y ceremonial a un símbolo público y activo de la nueva era. A diferencia de sus predecesoras, que vivieron ocultas del público, la emperatriz Shoken fue la primera consorte imperial en tener un papel visible. Rompiendo con siglos de tradición, abandonó las complejas túnicas de la corte y adoptó la vestimenta occidental en eventos públicos, una declaración visual poderosa del compromiso de Japón con la modernización. Su imagen, difundida a través de fotografías y grabados, la convirtió en un ícono de la feminidad moderna japonesa. Pero su contribución fue mucho más allá de la moda. Se convirtió en una defensora apasionada de la educación femenina, argumentando que una nación moderna necesitaba mujeres educadas. Apoyó la creación de la Escuela de Pares para niñas y otras instituciones. Su mayor legado, sin embargo, fue su trabajo filantrópico. Durante la Primera Guerra Sino-Japonesa, estableció la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, convirtiéndose en su patrona y participando activamente en la recaudación de fondos y el apoyo a los soldados heridos. Este nivel de compromiso público era revolucionario. La emperatriz Shoken no gobernaba, pero su influencia fue inmensa. Creó el arquetipo de la emperatriz moderna, una figura visible, caritativa y dedicada al bienestar de la nación, estableciendo un precedente que sus sucesoras seguirían y que redefinió el papel de la mujer en la cima de la sociedad japonesa. Si la emperatriz Shoken fue el rostro de la modernización, su sucesora, la emperatriz Sadako, conocida póstumamente como Teimei, fue el ancla de la estabilidad en una era de caos. Como consorte del emperador Taisho y madre del futuro emperador Showa, su vida abarcó la frágil democracia Taisho, el auge del militarismo y la ominosa marcha hacia la Segunda Guerra Mundial. Su esposo, el emperador Taisho,
sufrió problemas de salud neurológica durante gran parte de su reinado, lo que lo mantuvo alejado de la vida pública. En este vacío, la emperatriz Teimei se convirtió en una presencia formidable y estabilizadora dentro de la casa imperial. Aunque nunca usurpó el poder político, su influencia como matriarca era innegable. Era una mujer de voluntad férrea y profundas convicciones tradicionales, que se oponía activamente a la creciente influencia de los clanes militares en los asuntos del palacio y en la educación de su hijo, el príncipe heredero Hirohito. Se sabe que tuvo enfrentamientos con figuras poderosas como el mariscal Yamagata Aritomo, luchando por mantener un grado de autonomía para la familia imperial frente a las garras del estamento militar. A diferencia de Shoken, Teimei era menos una figura pública y más una guardiana interna. Su papel principal era asegurar la continuidad y la integridad de la línea imperial. Fue la primera emperatriz en casi 2 siglos en dar a luz a un heredero al trono, y tuvo 4 hijos en total, rompiendo el ciclo de consortes y adopciones que había plagado a la corte. Su estoicismo y devoción al deber se convirtieron en un modelo dentro de la élite japonesa. Mientras el país se deslizaba hacia el ultranacionalismo, ella representaba la vieja guardia, una fuerza silenciosa y conservadora que actuaba como un baluarte moral dentro de un palacio cada vez más politizado y una nación al borde del abismo, en la turbulenta era Showa, mientras el emperador Hirohito presidía la expansión militarista y la posterior derrota y reconstrucción de Japón. Una figura permanecía a su lado, tan constante como enigmática: la emperatriz Koyun. Nacida como princesa Nagako Kuni, su selección como consorte imperial no estuvo exenta de controversia. Facciones de la corte, lideradas por el influyente mariscal de campo Yamagata Aritomo, se opusieron al matrimonio alegando un supuesto daltonismo en su linaje, un pretexto para cuestionar la pureza de su sangre. Sin embargo, la unión prevaleció, y Nagako se convirtió en la emperatriz consorte en 1926. Su principal deber, una carga inmensa y de carácter nacional, era proporcionar un heredero varón. La presión fue abrumadora. Durante casi una década, dio a luz a 4 hijas, lo que provocó una crisis de sucesión silenciosa dentro de los muros del palacio. Los consejeros imperiales llegaron a sugerir que Hirohito tomara una concubina, una práctica que él rechazó firmemente. Finalmente, en 1933, nació el príncipe Akihito, asegurando la línea de sucesión y consolidando la posición de Koyun. A diferencia de sus predecesoras más asertivas, el poder de Koyun no residía en la intriga política, sino en su adhesión inquebrantable al deber y la tradición. Fue la encarnación del ideal de buena esposa, madre sabia, una figura de estabilidad doméstica y decoro imperial que proyectaba una imagen de calma y normalidad mientras la nación se precipitaba hacia la guerra y emergía de sus cenizas. Su influencia era pasiva, pero persistente, una sombra discreta que reforzaba el rol simbólico del trono en los momentos más oscuros de Japón. La rendición incondicional de Japón en 1945 no solo puso fin a la Segunda Guerra Mundial, sino que también demolió los cimientos mismos del poder imperial. Bajo la ocupación aliada, liderada por el general Douglas MacArthur, se redactó una nueva constitución que entraría en vigor en 1947. Este documento transformó radicalmente el panorama político y social del país, y su primer artículo contenía un cambio sísmico. El emperador, antes considerado un dios viviente y soberano absoluto, fue despojado de toda autoridad política y relegado a ser el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo.
Esta redefinición tuvo consecuencias profundas y directas para las mujeres de la familia imperial. Con el emperador convertido en una figura ceremonial, el papel de la emperatriz también cambió. Ya no era la consorte de una deidad, sino la compañera de un símbolo nacional. La nueva constitución también garantizaba la igualdad de género, aunque la ley de la Casa Imperial se mantuvo, excluyendo a las mujeres de la sucesión al trono del Crisantemo. La agencia de la Casa Imperial, el Kunaicho, aunque reformada, continuó ejerciendo un control férreo, ahora con un nuevo mandato: gestionar la imagen pública de una monarquía simbólica. Se redujeron drásticamente los bienes de la familia imperial y se abolió el sistema de concubinato. Este nuevo marco legal y social creó un escenario completamente diferente para la siguiente generación. La emperatriz ya no estaría confinada a los rituales sintoístas y a la producción de herederos a puerta cerrada. Ahora tendría un rol público, el de representar a la nueva monarquía humana ante el pueblo japonés y el mundo. Era un guión sin precedentes, un papel que la próxima emperatriz tendría que definir por sí misma, navegando entre las ruinas de la divinidad y las exigencias de la modernidad. En 1959, las antiguas tradiciones del trono del Crisantemo se hicieron añicos. El príncipe heredero Akihito anunció su compromiso con Michiko Shoda, la hija de un acaudalado industrial. Por primera vez en más de 2600 años de historia imperial, un heredero al trono se casaría con una plebeya. La noticia desató una euforia nacional conocida como el Michi Boom. Michiko, educada, elegante y moderna, representaba la esperanza de un nuevo Japón. Sin embargo, dentro de los muros del palacio, su llegada fue vista no como un soplo de aire fresco, sino como un vendaval que amenazaba con derribar una estructura milenaria. La resistencia fue feroz, liderada por los tradicionalistas de la agencia de la Casa Imperial, y según se informa, por su propia suegra, la emperatriz Kochun, quien veía a la joven como una intrusa inadecuada. Michiko se enfrentó a un escrutinio implacable y a un protocolo asfixiante diseñado para doblegarla. Pero ella no se doblegó. Su primera gran revolución fue personal. Insistió en criar a sus propios hijos. Rompió con la tradición centenaria de separar a los príncipes de sus padres para ser criados por chambelanes y niñeras en residencias aparte. Ella misma les preparaba el almuerzo y los llevaba a la escuela, gestos sencillos que eran actos de rebelión sísmica dentro del palacio. Humanizó la monarquía de una manera que la Constitución por sí sola no podía lograr. Sin embargo, esta revolución tuvo un costo personal devastador. La presión constante y el acoso de la corte la llevaron a sufrir varias crisis nerviosas, incluyendo un periodo en el que perdió la capacidad de hablar durante meses. Michiko Shoda no solo se convirtió en emperatriz, se convirtió en un símbolo de la lucha entre la tradición y la modernidad, pagando un alto precio por abrir las puertas del palacio al mundo real. Para entender la lucha de mujeres como la emperatriz Michiko, es crucial comprender la fuerza invisible que gobierna cada aspecto de la vida imperial. El protocolo, orquestado por la todopoderosa agencia de la Casa Imperial, el Kunaicho. Esta burocracia, compuesta por unos 1000 funcionarios, no es simplemente un equipo de apoyo, es la guardiana de la tradición, una institución cuyo poder a menudo eclipsa al del propio emperador simbólico. Para una emperatriz, especialmente una que llega desde fuera como Michiko, este protocolo se convierte en una prisión dorada. Cada detalle está meticulosamente regulado. No hay espontaneidad.
Las conversaciones en apariciones públicas se basan en guiones preaprobados. El ángulo de una reverencia, la velocidad de los pasos, la ropa que se debe usar en cada una de las docenas de ceremonias anuales, todo está dictado. Se dice que a Michiko se le criticaba por caminar un paso por delante de su marido, o por hablar más tiempo de lo asignado en las recepciones. El Kunaicho controla el flujo de información, filtrando lo que la familia imperial ve y lo que el público sabe de ellos. Esta gestión de la imagen crea una barrera infranqueable, aislando a sus miembros del mundo exterior y de sus propias emociones. La tragedia personal de Michiko, sus colapsos nerviosos y su afonía temporal, no fueron simplemente el resultado del estrés, sino una respuesta fisiológica a un sistema diseñado para borrar la individualidad. El protocolo no busca proteger a la persona, sino preservar el símbolo. En este sistema, la emperatriz no es una mujer, sino un componente esencial del ritual imperial, una figura decorativa cuyo valor se mide por su capacidad para adherirse silenciosamente a un guión escrito siglos antes de su nacimiento. Es un poder que no se ejerce con decretos, sino con la tiranía de la tradición. La entrada de Masako Owada en la familia imperial en 1993 fue vista como un soplo de aire fresco. Una diplomática de carrera educada en Harvard y Oxford, políglota y con una prometedora carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Masako representaba la modernidad y la conexión de Japón con el mundo. El pueblo japonés esperaba que ella, junto al entonces príncipe heredero Naruhito, modernizara la anquilosada monarquía. Sin embargo, la realidad del Palacio Imperial resultó ser una jaula dorada. La agencia de la Casa Imperial, la Kunaicho, ejerció un control férreo sobre cada aspecto de su vida. Su carrera fue borrada, sus viajes al extranjero restringidos, y su principal deber se redujo a una única y aplastante expectativa: producir un heredero varón. La presión fue inmensa y constante. Tras años de escrutinio mediático y un aborto espontáneo, en 2001 dio a luz a una niña, la princesa Aiko. La alegría nacional se vio empañada por la decepción de los tradicionalistas, y la presión sobre Masako no hizo más que aumentar. Su salud mental se resintió gravemente. En 2004, el palacio anunció oficialmente que sufría un trastorno de adaptación, un eufemismo para la profunda depresión causada por el estrés de su vida real. Durante más de una década, Masako desapareció en gran medida de la vida pública, convirtiéndose en la princesa silenciada. Su historia es la tragedia personal de una mujer brillante y capaz, cuya individualidad fue sacrificada en el altar de una tradición inflexible, un conmovedor ejemplo del inmenso coste personal que exige el trono de Crisantemo a sus mujeres. El nacimiento de la princesa Aiko, hija de Naruhito y Masako, en 2001, no solo trajo alegría, sino que también desencadenó una crisis constitucional sin precedentes en la historia moderna de Japón. Durante más de 40 años, no había nacido ningún varón en la línea directa de sucesión. Conforme Aiko crecía, la opinión pública se mostró abrumadoramente a favor de reformar la ley de la Casa Imperial de 1947, que imponía una sucesión estrictamente agnaticia, es decir, solo a través de la línea masculina. El debate se convirtió en un asunto de Estado. El popular primer ministro Junichiro Koizumi, percibiendo el sentir de la nación, estableció un panel de expertos en 2004 para estudiar la posibilidad de permitir que una mujer ascendiera al trono del Crisantemo. El informe final, publicado en 2005, recomendaba formalmente la enmienda de la ley para permitir la primogenitura absoluta, lo que habría convertido a Aiko
en la futura emperatriz reinante. El cambio parecía inminente. Japón estaba al borde de una reforma histórica que alinearía su monarquía con las de Europa. Sin embargo, el destino intervino de la manera más inesperada. En febrero de 2006 se anunció que la princesa Kiko, esposa del príncipe Akishino, hermano menor de Naruhito, estaba embarazada. El debate político se paralizó al instante, a la espera del nacimiento. En septiembre de ese mismo año, la princesa Kiko dio a luz a un niño, el príncipe Hisahito. Con el nacimiento del primer heredero varón en 41 años, toda la conversación sobre la reforma de la sucesión fue archivada indefinidamente. La puerta que casi se abre para una emperatriz reinante se cerró de golpe, dejando el futuro de las mujeres en el trono en un limbo incierto. Más allá de la figura central de la emperatriz, la estructura imperial japonesa descansa sobre un pilar de mujeres consortes, cuya influencia, aunque real, es ejercida desde las sombras y bajo estrictas limitaciones. Las esposas de los príncipes, como la emperatriz emérita Michiko en su día, o la princesa Kiko, esposa del actual príncipe heredero Akishino, desempeñan un papel fundamental pero cuidadosamente coreografiado. Su función principal es la de ser el soporte incondicional de sus maridos, proyectando una imagen de armonía y estabilidad familiar que refuerza la legitimidad de la institución. Su agenda pública está meticulosamente gestionada por la agencia de la Casa Imperial. Participan en ceremonias sintoístas, reciben a dignatarios extranjeros y actúan como patronas de organizaciones benéficas, especialmente aquellas relacionadas con la salud infantil, la Cruz Roja o la preservación de las artes tradicionales. Sin embargo, su capacidad para expresar opiniones personales o iniciar proyectos propios es prácticamente nula. Su poder no es ejecutivo, sino simbólico. A través de su comportamiento, vestimenta y gestos, comunican los valores de la monarquía: deber, contención, sacrificio y respeto por la tradición. Son maestras del poder blando, influyendo a través del ejemplo y la discreción. La princesa Kiko, por ejemplo, fue alabada por su dedicación al dar a luz al heredero varón, el príncipe Hisahito, cumpliendo con el deber que la princesa Masako no pudo. Estas mujeres son engranajes esenciales en la maquinaria imperial, figuras que garantizan la continuidad y la imagen pública de la corona. Pero su influencia siempre está mediada y silenciada, un poder ejercido dentro de los límites invisibles del protocolo. Al recorrer los siglos de historia imperial japonesa, emerge un patrón ineludible: la paradoja de la mujer en el trono del crisantemo. Desde las poderosas emperatrices reinantes de la antigüedad, que gobernaron con autoridad propia, hasta las consortes modernas, cuya existencia está definida por el sacrificio y el deber, las mujeres han sido la columna vertebral que ha sostenido a la monarquía más antigua del mundo. Han actuado como regentes, han asegurado la línea de sangre y han sido el rostro de la compasión y la continuidad en tiempos de crisis. Sin embargo, su legado es uno de poder negado y potencial reprimido. La ley actual no solo les prohíbe reinar, sino que las despoja de su estatus imperial si se casan con un plebeyo, una regla que no se aplica a los hombres. Esto ha provocado una peligrosa contracción de la familia imperial, que se enfrenta a una posible crisis de extinción. Hoy, la princesa Aiko, una joven popular y preparada, representa el dilema central. Podría ser una monarca del siglo XXI, conectando la institución con una nueva generación, pero la ley se lo impide. El futuro de la monarquía japonesa depende de su capacidad para reconciliar su pasado con las realidades del presente.
¿Podrá una institución tan anclada en la tradición agnaticia adaptarse para sobrevivir? ¿O seguirá relegando a sus mujeres más capaces a un papel secundario, convirtiéndolas en figuras decorativas en lugar de las líderes que podrían ser? El legado de estas emperatrices, princesas y consortes es un testimonio silencioso de fuerza y resistencia, pero también una pregunta abierta sobre el futuro de una corona que se niega a coronar a sus hijas.